A veces, una sola palabra en otro idioma puede cambiar el rumbo de toda una vida. Una mujer con un trapeador en la mano. Un teléfono que no debía sonar. Y una decisión que la llevó del anonimato al poder. Pero lo que nadie sabía es que esa mujer, la que limpiaba los pasillos que todos pisaban sin mirar, había estado entrenando para ese momento. Toda su vida. Esta no es una historia de suerte. Tampoco de caridad. Es una historia de talento invisible. De dignidad silenciosa. Y de cómo, incluso en los lugares más fríos y desiguales, la verdad, cuando se atreve a hablar, puede romper muros. Prepárate para conocer a Reina Álvarez, la mujer que fue despedida por hacer lo correcto. Y que, sin saberlo, estaba a punto de descubrir una herencia que no venía en dinero, sino en identidad. Porque a veces, el poder no se hereda, se conquista. Era martes, 5:30 de la madrugada de la mañana. Y el café ya estaba hecho. Como siempre, Reina se levantó sin despertador. Su cuerpo lo hacía solo. Se vistió con el uniforme de limpieza. Ese que aunque estaba desgastado, ella planchaba con esmero, porque creía, en silencio, que la dignidad empieza por uno mismo. Desde la mesa, su madre la miraba mientras tomaba avena caliente. ¿Hoy te toca el turno largo?, preguntó con voz baja. Sí, pero regreso temprano. Si no pasa nada, dijo Reina, como tantas otras veces. Antes de salir, le besó la frente y le dejó el control remoto al alcance. Salió al mundo con una mochila colgando del hombro y los tenis viejos que no resbalan. El edificio donde trabajaba era enorme, brillante, intimidante, y aunque todos allí la veían como la del aseo, nadie sabía que esa mujer que trapeaba escuchaba música en holandés mientras limpiaba. No por lujo, sino porque en otra vida, hace no tanto, ella fue recepcionista de un hotel 5 estrellas. Había aprendido idiomas, negociaciones, protocolos. Pero ahora era invisible. O eso creía. Hasta que ese teléfono sonó. Y su vida entera cambió. Reina se levantó aquella mañana como cualquier otra. La luz del amanecer apenas se filtraba a través de las cortinas. Pero ella ya estaba en pie. Movida por una rutina que conocía como la palma de su mano. 5 años trabajando como recepcionista en el Hotel Real del Valle, uno de los más lujosos del país. Allí había sido reconocida, admirada. Su capacidad para hablar 5 idiomas la hacía especial. Pero no solo eso. Era su manera de escuchar a los huéspedes, de hacerlos sentir importantes, su atención al detalle, la rapidez con la que resolvía cualquier problema. Lo tenía todo: su trabajo, su independencia, su orgullo, pero lo que nadie veía era el precio que pagaba por mantener esa fachada perfecta. Las noches largas, las llamadas fuera de hora, el estrés, las emociones que debía callar mientras en su corazón se desangraban. Esa mañana, como cada mañana, su madre estaba en la mesa, con la mirada perdida y la taza de café en las manos. Sin hacer preguntas. ¿Vas a trabajar hoy, Reina?, preguntó su madre, con esa voz suave y llena de años. Sí, mamá, como siempre, respondió, mientras evitaba mirar el rostro cansado de la mujer que ya no podía cuidar de sí misma. Reina cerró la puerta de su casa y salió al mundo. Con el uniforme del hotel impecable. Como siempre, aquel día, las sonrisas y los abrazos de los clientes del hotel serían la cortina perfecta para esconder lo que había dentro de ella. Una mujer rota. Que se sentía invisible. Pero esa sensación de ser invisible no era nueva. Reina había aprendido a ser invisible en su casa. Cuando, por amor a su madre, su vida personal pasó a un segundo plano.
La joven que había conquistado el hotel con su elegancia y su inteligencia era ahora una sombra. Una sombra que estaba a punto de desaparecer para siempre. Unos días antes, su jefe, Ernesto, le había dado una noticia que le heló la sangre. Reina, necesitamos que alguien cubra tu puesto. Tienes demasiados problemas personales. No podemos seguir esperando. El golpe fue directo, inesperado, y sin compasión. El trabajo que había sido su vida, que había definido su identidad, ya no le pertenecía. Ernesto había encontrado una sustituta más joven, con menos responsabilidades, más disponible, una sonrisa más fresca, sin la historia que cargaba Reina. Pero... ¿mi puesto? ¿Mi trabajo? Yo siempre lo he dado todo, murmuró Reina, casi en un susurro. Pero la respuesta fue aún más fría. Lo siento, Reina, la empresa necesita que te vayas. Es una decisión que ya está tomada. Fue como si el mundo se derrumbara a sus pies. Su identidad como profesional se desmoronó en una fracción de segundo. ¿Cómo podía ser que el trabajo que había entregado con tanto sacrificio, el trabajo que había definido su existencia durante años, ahora no valiera nada? Reina salió del hotel sin decir una palabra. Su corazón pesaba más que nunca. Había sido reemplazada, descartada como una simple pieza que ya no encajaba. Todo lo que le quedaba era la indiferencia de un mundo que solo la había visto como un rostro más tras un escritorio. Pero la dolorosa realidad no terminó ahí. Al día siguiente, aceptó un trabajo de limpieza en un edificio corporativo. Un trabajo humillante para ella. Una mujer que había sido la mejor en lo que hacía, que había trabajado en un hotel de 5 estrellas. Ahora limpiaba los pasillos vacíos de un edificio corporativo, donde nadie la veía, donde nadie la reconocía. Allí, con guantes de limpieza, sentía que su vida se estaba desangrando lentamente. Los suelos que trapeaba, los baños que limpiaba, todo parecía hacerla desaparecer un poco más. Era como si, a cada paso que daba en esos pasillos fríos, su alma también se desvaneciera. Se sentaba a comer en un rincón solitario, lejos de las miradas, en un rincón donde las lágrimas se deslizaban por sus mejillas sin ser vistas. ¿Qué había quedado de la mujer que una vez fue la estrella en su trabajo? ¿Qué quedaba de la reina que era admirada por su inteligencia? ¿Su dedicación? Nada, solo una mujer invisible, atrapada en un trabajo que no elegía, en un destino que no merecía. Y cada vez que se quitaba los guantes, sentía que dejaba ir una parte de ella, como si estuviera entregando su dignidad, poco a poco, en cada trapo que pasaba por el suelo. Pero lo que no sabía era que esa caída invisible, esa humillación, no era el final, era el principio de algo mucho más grande, más doloroso y, a la vez, liberador, porque, cuando tocas fondo, la única dirección posible es hacia arriba. Y en su corazón aún latía una chispa de esperanza. Una chispa que la llevaría a un destino que no podía imaginar. Reina no se daría por vencida. No ahora. El aire dentro del edificio era pesado, impregnado con la misma indiferencia que Reina había aprendido a respirar desde su llegada. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, como un eco de lo que había sido, de lo que ya no era. Con guantes de limpieza y una escoba en la mano, arrastraba su alma detrás de ella. Sin esperanza, sin fe, había caído tan bajo, tan rápidamente, que ni siquiera el brillo de los pisos recién fregados podía devolverle la luz que había perdido. Era un día más de rutina en el edificio corporativo. Los empleados iban y venían sin notar su presencia. Ella solo era una sombra. Una presencia que se desvanecía al contacto con los suelos relucientes. Pero esa tarde, algo cambió, algo que no estaba en sus planes, ni en sus pensamientos. La llamada, era un sonido que no esperaba.
El teléfono sonó con insistencia desde el despacho principal. Nadie más estaba cerca. La secretaria, como siempre, se había ido a su descanso. Reina miró alrededor. La responsabilidad de esa llamada recayó sobre ella. De alguna manera, un impulso la obligó a acercarse. ¿Por qué? No lo sabía. Solo sentía que no podía ignorar esa vibración. Esa urgencia. Su mano, casi sin quererlo, tomó el teléfono. Un gesto sencillo, pero que cambiaría el curso de su vida de una manera que ni ella misma podría haber imaginado. La voz al otro lado del teléfono era masculina, con un acento fuerte y claro. Era un hombre que hablaba en holandés. Reina no lo dudó ni un segundo. El idioma le llegó con una familiaridad reconfortante. Algo en su interior se activó. No era una coincidencia. Había trabajado en el hotel. Había hablado con turistas. Había aprendido el holandés por pura necesidad. Pero esa llamada no debía haber sido atendida por ella. Lo sabía. El protocolo lo decía. Nadie más debía tocar esa línea. Nadie más. Lo siento, señor. El jefe no está disponible en este momento. Déjeme tomar el mensaje, dijo Reina, su voz firme, segura, pero con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El hombre al otro lado pareció tranquilizarse. Su tono bajó, y empezó a explicar lo que necesitaba. Reina escuchó atentamente. Cada palabra que salía de su boca parecía un eco en su mente. El tiempo pasó más rápido de lo que había esperado. Cuando colgó el teléfono, el silencio de la oficina la envolvió de nuevo. Como un manto pesado, el teléfono volvió a su lugar con una rapidez que reflejaba la incertidumbre en su interior. Pero lo que no sabía Reina era que alguien había observado todo. Desde su oficina de cristal, don Julián había estado presente, mirando desde lejos, sin intervenir. No era el tipo de hombre que se sobresalta fácilmente, pero algo en la forma en que Reina había respondido. En su serenidad al manejar la situación, le había llamado la atención. La observó en silencio, sin decir una palabra, mientras ella regresaba a su trabajo. Como si nada hubiera pasado. Como si no se diera cuenta de que había cruzado una línea. De que acababa de hacer algo que nadie más en su puesto de trabajo podría haber hecho. Lo que Reina no sabía, lo que no comprendía en ese momento, era que su gesto, esa llamada tan inocente para ella, había sido el detonante de algo mucho más grande. Había mostrado, sin querer, su verdadera capacidad. Había demostrado que no era una simple limpiadora. No era solo una mujer relegada a la sombra. Ella, con una simple llamada, había mostrado una parte de sí misma que nadie más conocía. Ni siquiera don Julián. Pero la verdadera historia no estaba en la llamada. Lo que vendría después marcaría un antes y un después en su vida. Porque lo que Reina no vio, lo que no había sentido aún, era que al realizar ese gesto aparentemente pequeño, había comenzado a despertar el interés de alguien que, hasta ese momento, la había visto como una figura invisible. Y lo peor, o lo mejor, es que todo eso lo había hecho sin saber que estaba siendo observada. Reina nunca pensó que un día se encontraría caminando por esos pasillos. Los mismos que recorría todos los días sin ser vista, pero con la cabeza erguida. Intentando hacer su trabajo lo mejor posible. Pero ese día, el aire que la rodeaba parecía denso. Como si el universo mismo hubiera decidido hacerle una mala jugada. Algo en el ambiente, en los gestos de la gente a su alrededor, la alertó. Nadie la saludó con la misma familiaridad. La señora de intendencia del turno anterior apenas levantó la mano. El guardia de seguridad evitó mirarla a los ojos. Algo no estaba bien. No entendía por qué. Pero de alguna manera sabía que todo estaba por cambiar. Pensó que tal vez era solo un mal día. No le dio mucha importancia. Su mochila colgaba de su hombro como siempre.
Su cabello amarrado con la misma dedicación de siempre. Y sus zapatos, algo desgastados por el tiempo, tocaban el suelo con el mismo ritmo monótono de cada mañana. Entró al edificio, puso su uniforme de limpieza y comenzó su rutina diaria. Sin embargo, todo había cambiado, desde que aquella llamada había alterado su vida sin que ella siquiera lo supiera. El destino había dado un giro irreversible. En su mente, las dudas comenzaron a agolparse. Pero las apartó rápidamente. Se concentró en el trabajo. Solo eso le quedaba, pero el silencio que sentía en el aire, el vacío que se había apoderado del edificio, la hizo sentir más que nunca que algo oscuro estaba acechando. Fue al final de la tarde cuando la vio. Fabiola, la secretaria de don Julián, la esperaba en el pasillo. Con la expresión seria, inmutable, Reina intentó evitarla. No quería involucrarse más en los juegos de poder que ella siempre manejaba con una sonrisa fría. Sin embargo, Fabiola no la dejó ir. «Necesito hablar contigo», dijo Fabiola, su voz cargada de una frialdad que hizo que el estómago de Reina se contrajera. No era una solicitud, era una orden disfrazada de cordialidad. La hizo seguirla hasta una sala de juntas pequeña. Un lugar que nunca asociaba con su nombre. Un lugar donde sus pasos resonaron como un presagio de lo que estaba por suceder. El sol se estaba poniendo. La luz se desvanecía lentamente. Pero la tensión en la sala crecía más y más. Reina se quedó parada frente a la mesa, esperando que Fabiola dijera lo que iba a decir. Pero no había palabras de consuelo ni excusas preparadas. Solo una sentencia fría. «Estás despedida», dijo Fabiola, sin rodeos, sin compasión. Las palabras cayeron como un golpe certero, como una daga que perforaba su pecho. Reina no reaccionó de inmediato. No lloró, no gritó, estaba paralizada, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. «¿Qué?», murmuró Reina, sin poder entender lo que escuchaba. Fabiola repitió la sentencia con más fuerza. Sin inmutarse. «Has quebrantado normas internas. Contestaste una llamada confidencial. No lo puedes hacer». Las palabras de Fabiola eran como un eco distante, resonando en su cabeza, cada sílaba golpeándola con más fuerza que la anterior. Reina quería defenderse, explicar lo que había sucedido. Pero Fabiola no la escuchaba. Ya había tomado su decisión. No importaba que hubiera actuado con la mejor intención. No importaba que había tratado de solucionar un problema de inmediato. No importaba que había dado todo por su trabajo. Para Fabiola, eso no contaba. Solo importaba el poder, la jerarquía, las reglas que solo ella podía manipular. «Esto ya está autorizado», dijo Fabiola con desdén, entregándole un papel. «Firma. Y puedes irte». Reina miró el papel, su vista nublada por una mezcla de rabia y tristeza. Pero no firmó. «Quiero hablar con don Julián», pidió, su voz temblando. Fabiola la miró con una sonrisa arrogante. «No es necesario. Ya está todo decidido. Firma y vete». El corazón de Reina latía con fuerza, pero se mantenía firme. No podía entender por qué todo había llegado a este punto. Se dirigió a su casillero. Recogió sus cosas en silencio. El supervisor de mantenimiento la miró, preocupado. Pero ella solo le dijo que nada había pasado. Salió del edificio como siempre, con la mochila colgada de un solo hombro. Pero esta vez todo se sentía diferente. No lloró, no había lágrimas. Solo una sensación extraña, como si una parte de ella se hubiera ido con esa decisión. La rabia estaba ahí, en su pecho, pero también estaba la tristeza de una derrota que no había elegido. Había sido vencida, no por su falta de esfuerzo, sino por una decisión que no podía controlar. Afuera, la ciudad seguía su curso. El ruido de los coches,
las luces que parpadeaban en la calle. Todo seguía igual, pero Reina sentía que ya no era la misma. Había perdido algo que no podía recuperar. Mientras caminaba, la confusión y el dolor se apoderaron de ella. Pero se mantuvo en silencio. Nadie lo sabía, nadie lo entendería, ni siquiera ella misma sabía si estaba triste o furiosa, si quería gritar o quedarse callada. El día terminó, pero algo dentro de Reina había cambiado para siempre. No era solo un despido. Era una humillación, una traición silenciosa que le arrancaba la dignidad. Y aunque no lloró, en su corazón, el dolor la consumía. Reina se sentó en su cama, mirando el techo, la casa en silencio, como si el mundo también hubiera decidido detenerse. El peso de lo que había sucedido en la oficina esa tarde aún la perseguía. Como una sombra que se negaba a desvanecerse. El papel de despido que había guardado sin firmar. Las palabras de Fabiola, la arrogancia en su voz. Todo eso la atormentaba. Su mente repetía una y otra vez lo mismo. ¿Cómo pudo suceder esto? Había sido buena, había trabajado más de lo que cualquiera esperaba. Sin embargo, la traición que le habían hecho la golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Nadie la había defendido. Nadie había reconocido lo que había hecho bien. Solo la habían desechado como si fuera un objeto sin valor. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono de Reina sonara. Interrumpiendo sus pensamientos, miró la pantalla. Era un número desconocido. En su mente, una ola de incertidumbre la invadió. Pero no dudó. Contestó. ¿Reina Álvarez?, preguntó una voz masculina. Calmada pero firme. Sí, soy yo, respondió, su voz vacilante. Soy el director de recursos humanos de la empresa. Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la oficina mañana? El corazón de Reina dio un vuelco. No entendía qué estaba pasando. ¿Cómo era posible que la llamaran ahora? ¿Para qué? Había sido despedida. Ya no tenía nada que hacer allí. Pero una sensación extraña se apoderó de ella. Algo entre la esperanza y la confusión. Aceptó, aunque sin saber qué esperar. Cerró el teléfono y se quedó allí. Quieta, respirando con dificultad. Algo no estaba bien. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que lo que estaba por venir podría ser muy diferente a todo lo que había vivido hasta ese momento. Al día siguiente, Reina llegó al edificio de la empresa con el mismo uniforme de limpieza. El mismo paso decidido, pero con la mente mucho más alerta. Aquella mañana, las sombras del pasado no la acompañaban. Ya no era la mujer que había sido despedida sin piedad, sin explicaciones. Hoy, llevaba con ella algo más fuerte. La dignidad intacta, aunque marcada por el dolor. El aire en el edificio le parecía más pesado que nunca. Pero esta vez no se dejó intimidar. Cruzó el umbral con la cabeza erguida, sin mirar atrás, como si las heridas de ayer fueran un recuerdo lejano. Cuando llegó al despacho de don Julián, la recepcionista la miró sorprendida, casi desconcertada al verla entrar. Pero Reina no dejó que eso la afectara. Ella no era la misma mujer de hace días. Había cambiado. Lo sabía. La llamaron para que entrara. Don Julián la esperaba en su oficina. De pie, con la mirada fija, como si estuviera esperando una señal para moverse. La miró por un instante, como si intentara evaluar qué había cambiado en ella. La puerta se cerró suavemente tras ella, creando una atmósfera densa, cargada de tensión. Reina lo miró a los ojos, sin mostrar miedo, sin titubeos, a pesar de lo que había pasado. Ella estaba ahí, frente a él, porque ya no se sentía menos que nadie. Reina, por favor, siéntate, dijo don Julián, su tono calmado, pero con una seriedad que no podía esconder. Reina lo observó un momento antes de hacerlo. ¿Por qué la llamaba ahora? ¿Qué quería de ella?
La última vez que se había cruzado con él había sido cuando Fabiola la despidió sin piedad. Pero algo en la actitud de don Julián le hacía pensar que lo que estaba por venir sería diferente. Lo siento por lo que pasó, comenzó don Julián, sus palabras directas, pero con un tono que mostraba algo más allá de la formalidad. Fabiola actuó sin consultarme, y lo que hizo fue injusto. Reina sintió una presión en el pecho, una mezcla de alivio y escepticismo. ¿Estaba escuchando lo que pensaba escuchar? ¿Finalmente reconocía lo que le habían hecho? Lo sé, y no me gustaría que pienses que todo fue un error de tu parte. A veces las decisiones se toman con demasiada rapidez, sin ver el panorama completo. Y lo que sucedió con Fabiola fue un golpe bajo para ti. Continuó él, bajando la mirada hacia los papeles sobre su escritorio. Reina permaneció en silencio, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. ¿Podría confiar en él después de todo? ¿Podía realmente creer que don Julián había sido ajeno a lo que sucedía en su empresa? La desconfianza seguía latente, pero también algo en su interior le decía que este momento no era el mismo que el de la despedida. Estaba frente a un hombre que, por primera vez, parecía estar mirando más allá de las apariencias. Quiero que vuelvas a trabajar aquí. No en el mismo puesto, pero quiero ofrecerte una oportunidad real. La oportunidad que te mereces, dijo finalmente, haciendo una pausa, como si cada palabra tuviera un peso específico. Reina no podía creer lo que oía. ¿Era una broma? ¿Una trampa para hacerla sentir que las cosas estaban en su lugar solo para volver a derribarla? Pero algo en la forma en que don Julián hablaba, la seriedad en sus ojos, le decía que esta vez era diferente. Te estoy ofreciendo el puesto de asistente personal. Quiero que trabajes directamente conmigo. Tienes mucho que aportar, más de lo que te imaginas, agregó él, su tono más suave, casi un susurro. Reina se quedó helada. El asombro la envolvió. Pero la rabia interna no desapareció. ¿Cómo podía alguien ofrecerle todo lo que había soñado después de haberla echado de esa manera? Sin explicación, sin consideración, pero aún así, su instinto le decía que no podía dejarlo pasar. Esta era su oportunidad para cambiar las reglas del juego. ¿Y Fabiola?, preguntó Reina, con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. Eso lo arreglaremos más tarde. Pero lo que realmente importa ahora es que esta es tu oportunidad. Y si decides quedarte, yo estaré aquí para apoyarte, dijo don Julián, su mirada firme, casi desafiante. Reina asintió lentamente, sintiendo el peso de las palabras, de la decisión que tenía que tomar. La balanza se equilibraba en sus manos. ¿Iba a seguir adelante con su dignidad intacta o iba a seguir el camino de siempre? ¿Sin cambios? ¿Sin esperanzas? Lo pensó por un segundo. Y luego, con una claridad que nunca había tenido, dijo: acepto. Reina se había acostumbrado al silencio. Pero este no era el tipo de silencio que acompañaba los días tranquilos. No, era el silencio pesado, el que se arrastra como una sombra por los pasillos de la oficina. Un silencio que se cuela en las conversaciones y se clava en la espalda. Cada vez que alguien la miraba, era como si algo invisible estuviera acechando en el aire. Algo que nadie se atrevía a decir, pero que todos sabían. Reina había regresado. Y eso no les gustaba. Era como si la empresa estuviera dividida en dos. Aquellos que la miraban con recelo y los pocos que la respetaban en silencio. En medio de todo eso, Reina se mantenía firme. Sabía que no iba a ser fácil. Ya no era la joven ingenua que alguna vez había creído que el trabajo bien hecho lo demostraba todo. Ahora sabía que el poder, en su forma más amarga, se vestía de sonrisas falsas y miradas furtivas.
El primer ataque llegó cuando su computadora comenzó a fallar sin razón aparente. Los archivos desaparecían, las conexiones se cortaban, y los correos que tanto había trabajado para enviar, de repente no llegaban a su destino. Un error del sistema, le dijeron en soporte técnico. Pero Reina sabía que no lo era. Nadie en la oficina la miraba directamente a los ojos. Un murmullo creció en las sombras, como una ola de rumores que la rodeaba. Cada vez más fuerte, cada vez más cercano. Las mismas personas que habían sonreído cuando entró por esa puerta el primer día. Ahora se volvían hacia ella con desdén, con una mirada cargada de desconfianza. Fabiola, que seguía en su puesto de poder, no necesitaba hablar para que su veneno se extendiera. Sus palabras no eran necesarias cuando el sabotaje y los rumores ya se habían sembrado en los pasillos. El sabotaje no solo estaba en sus herramientas de trabajo. Era mucho más sutil, mucho más peligroso. Cada palabra susurrada en su contra. Cada mirada esquiva. Cada sonrisa fingida. Era una daga lanzada hacia su corazón. La hacía sentir como si estuviera invisible. Nadie la veía. Nadie la escuchaba. Y eso, esa sensación de ser ignorada, de ser desplazada, la consumía lentamente. Una tarde, al final de un largo día, Reina pasó por la sala de descanso. Allí, dos de sus compañeras hablaban en voz baja, sin darse cuenta de que ella estaba cerca. Sus palabras llegaron a sus oídos con una claridad desgarradora. ¿La han visto últimamente? Tiene suerte de que don Julián la haya mantenido. Pero todos sabemos que está ahí por otras razones. Seguro, eso es lo que pasa cuando tienes a alguien a quien sobornar. No entiendo cómo don Julián no se da cuenta. Reina cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo cada palabra era un golpe directo a su autoestima. ¿Cómo pueden hacerme esto?, pensó, pero no era el dolor lo que la detenía. Lo que la detenía era la rabia. Una rabia controlada, fría, que la invadió y la hizo más fuerte. Se dio la vuelta sin decir nada, sin mostrar que las palabras de esas mujeres la habían tocado. Ella no necesitaba demostrar nada. Pero algo dentro de ella le dijo que no podía dejar que la hundieran. No podía. La siguiente semana, el caos comenzó. Los rumores comenzaron a ser más directos. Algunos correos importantes desaparecieron de su bandeja de entrada. Y otros llegaron con una fecha equivocada. Como si alguien estuviera manipulando el sistema para que ella se viera mal. Nadie la había acusado directamente. Pero los ojos eran suficientes. Todos la observaban, esperando que cometiera un error. Esperando que fallara. Pero Reina no era tonta. Sabía que esta guerra no se ganaba con palabras. Ni con gritos. Esta guerra se ganaba con hechos. Con el trabajo bien hecho. Con la paciencia de esperar el momento adecuado para dar el golpe definitivo. Y entonces, en un giro de astucia, decidió tomar control de la situación. Reina comenzó a recopilar pruebas de los sabotajes, de los correos manipulados, de las fallas en el sistema. Sabía que los rumores se disipaban cuando se presentaban los hechos. No podía rendirse, no podía dejar que la opacaran una vez más. Esta es mi oportunidad, pensó, mientras guardaba los archivos en una carpeta segura, con una determinación que no había sentido nunca antes. Las semanas pasaron, y el ambiente se fue cargando de tensión. La guerra de silencios había comenzado. Pero Reina no tenía miedo. Sabía que cada palabra susurrada en su contra solo la haría más fuerte. Porque ella ya no era la misma mujer que había entrado a la oficina. Ahora, estaba dispuesta a luchar por su lugar, por su dignidad, por su futuro, aunque nadie lo supiera aún. La batalla estaba a punto de cambiar. El aire en la oficina de don Julián estaba cargado. La misma oficina que Reina había cruzado tantas veces.
pero que ahora parecía diferente. El reloj, que solía marcar el paso de los días con una calma incómoda, parecía ahora acelerar el tiempo, como si las horas se estuvieran desmoronando ante ella. Y en ese instante, todo lo que había sido su vida hasta ese momento, todos los sacrificios, las humillaciones y las dudas, parecían fundirse en una sola verdad. Reina estaba parada frente a su jefe, con la carpeta en la mano. No era una simple carpeta. No, dentro de ella había más que papeles y documentos. Dentro de esa carpeta estaba la clave de todo: el legado. La verdad oculta. El rostro de don Julián no mostró sorpresa. Sabía lo que ella había encontrado, aunque no había dicho una palabra. Lo sabías desde el principio, murmuró Reina, su voz temblorosa pero firme. Sabías quién era yo, ¿verdad? Don Julián asintió lentamente, sin apartar la mirada. No sabía lo que eso significaba hasta que te vi entrar esa primera vez. No sabía que eras ella. Reina cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. La verdad que había descubierto sobre su origen no la liberó. Al contrario, la aprisionó con acento agudo más. Willem van Ryck, el hombre que no había conocido, el padre que nunca estuvo, había dejado todo para ella. Un hombre que había buscado a su hija toda su vida, pero que, por circunstancias fuera de su control, nunca pudo encontrarla. Este es tu legado, Reina, continuó don Julián, su voz llena de una extraña suavidad. Todo lo que hice, todo lo que te ofrecí, fue porque me lo pidió él. No porque lo necesitara, sino porque creía que tú lo merecías. Reina sintió que algo en su interior se rompía. El peso de sus emociones. Las preguntas sin respuesta durante años. Las noches de insomnio y las puertas cerradas de su vida. Todo parecía desmoronarse ante la magnitud de lo que había descubierto. No solo su madre había guardado un secreto, sino que todo había sido una construcción silenciosa. Un plan que se había ido fraguando con el paso de los años. Pero lo más devastador no fue el legado. Lo más devastador fue entender que su vida, por un momento, había sido manipulada. Lo más doloroso era saber que todo lo que había alcanzado, todo lo que había sufrido, había sido, en parte, un plan elaborado por alguien que no la conocía, pero que, a su modo, creía que la estaba ayudando. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Reina susurró, su voz quebrada por la rabia contenida. ¿Por qué esperaste tanto? Don Julián, por fin, mostró una expresión más humana, más vulnerable, porque no estaba seguro de que lo fueras a aceptar. No quería que pensaras que todo lo que hiciste, todo lo que has logrado, fue por lástima. Quería que lo lograses por ti misma. Reina dejó caer la carpeta sobre la mesa. Dentro de ella, los documentos de herencia, las fotos de su padre, el testamento, todo era real. Todo estaba allí. Pero la verdad le quemaba en el pecho. La lucha por su dignidad, por su independencia, ahora parecía vacía. ¿Quién era ella realmente? Sin pensarlo más, Reina cerró los ojos y respiró con fuerza. Fue entonces cuando entendió. Todo esto, todo lo que había vivido, todo lo que había enfrentado, no podía depender de un legado que le fuera dado por la mano de otro. No podía ser solo la hija de un hombre rico, ni la asistente de un empresario influyente. Tenía que ser ella misma, sin ataduras, sin expectativas ajenas, y la decisión tenía que salir de su interior, sin importar lo que el destino había preparado. Lo que haga ahora, lo haré por mí, dijo Reina, con voz firme, dejando caer las palabras como un juramento. No porque me lo dijera él, ni porque tú lo digas. Lo haré porque yo lo decido. Don Julián la miró en silencio, pero sus ojos no reflejaban sorpresa, sino un respeto que ella no esperaba. Sabía que, al final,
Ella tomaría la decisión correcta. La que realmente la definiría. Con una última mirada al hombre que había estado a su lado todo este tiempo. Reina se dio la vuelta y salió de la oficina. Esta vez no se sentía como la chica que había sido una sombra en la oficina. Esta vez no era la mujer que había estado atrapada en los rumores ni la mujer a la que le habían robado su dignidad. Esta vez, era Reina. Al salir al pasillo, con la carpeta cerrada bajo su brazo, un nuevo sentimiento la invadió. Un sentimiento de libertad. No sabía exactamente hacia dónde la llevaría esta decisión. Pero estaba segura de una cosa. Su futuro estaba en sus manos. Y no iba a dejar que nadie, ni nada, se lo arrebatara.